la sesión. El acta de la sesión 22 se dio por aprobada y el acta de la sesión número 23 se pone a disposición. La señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Nota del señor Freddy Echeverría, representante del Observatorio Archivos del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, mediante la cual solicita audiencia para poner en conocimiento de la comisión que a través del proyecto Innova BioBio, el año 2015 fue creado este observatorio, Chilean Integrated Ocean Observing System, que cuenta con 2 radares marinos ubicados en la costa de la provincia de Concepción. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, María Soledad. ¿Sobre la cuenta? ¿Alguien sobre la cuenta? En puntos varios. ¿Alguien sobre puntos varios? Yo quisiera en puntos varios comentar sobre el calendario, que este viernes ya está agendado, ya está listo. Quienes vamos a ir ya tenemos incluso agendados nuestros pasajes para la sesión sur, como nos habíamos comprometido, que va a ser en BioBio, que ahí el diputado Van Rieselberghe nos ayuda a conseguirnos la intendencia para recibir los 2 proyectos que son precisamente son de BioBio. Así que no sé, la Secretaría sabe más o menos quiénes van a ir o quiénes han confirmado, pero quienes no, no sé si lo habrán hecho, pero este viernes a la 1, de 1 a 3, nosotros al menos nos vamos a tratar de conseguir con la Secretaría algún almuerzo, algún sanguchito, alguna cosa. Así que ahí después lo vamos a rendir y le vamos a pedir al secretario general, si es que la Intendencia, no sé si te confirmó o no te confirmó, que nos podían poner el almuerzo, que podría ser algo, podría ser un gesto ahí de los locales. No sé si tenemos más novedades con respecto al tema. ¿Le puedo decir los diputados Sí, que han confirmado? eso, por favor. El diputado Toá, el diputado Rieselberghe, el diputado Torres va a ser reemplazado por el diputado José Miguel Ortiz, el diputado Mellado asiste el diputado Torrealba y la diputada Hoffman va a ser reemplazada por el diputado Bobadilla. Y yo. No, y el presidente, por supuesto. A mí me va a reemplazar la diputada Francesca Muñoz. Perfecto. O sea, vamos a tener un buen quórum. Ojalá, les pido que los reemplazos, yo entiendo que muchos de ellos son de la zona, son del distrito. Les pido encarecidamente que les informen un poco de qué se trata antes, ¿ya? Que no sea solamente un reemplazo para ir al lugar, sino que los reemplazos que vayan les den un poco de contexto, de cómo ha sido la metodología, de quiénes son los proyectos que están ahí, para que pueda haber un poquito de contexto a la hora de reemplazar, porque esta ha sido una metodología no convencional. Entonces, obviamente, la idea es que se puedan ajustar quienes llegan en reemplazo a esa metodología y no nos digan cómo se han hecho las cosas hace 27 años y cosas. Sí, no, por eso, creo que por allá iba un poco mi prevención, diputado Torres, para que usted nos ayude un poco con ese esfuerzo, diputado Tomás Hirsch. Una pregunta, presidente. Para los que no podemos ir, iba a preguntar si se van a filmar la sesión de allá para poder verla en algún minuto, la presentación. No sabemos, vamos a hacer la consulta y si no vamos a tratar de, al menos con los métodos convencionales de Facebook o algo así, algo simple, poder tenerla para tener verla el registro. Ya, vamos a tener en consideración eso. Gracias. ¿Sí? Ok, vamos. El diputado Toá va a ayudarnos con ese sistema de registro. Por último, que sea un registro remoto, no online, que se vea después, pero está bien, está claro. Bueno, esta sesión, ya en su segunda versión, ya ha sido citada para recibir a los siguientes finalistas de este proyecto que hemos denominado Ideas Conciencia. En primer lugar tenemos al Observatorio Socioambiental Oceánico, ¿ya? Que es el océano, y la descripción que ponen, que el océano es una fuente importante de alimentación saludable y actividad económica. La presión por su uso, la falta de información y déficit institucional han llevado a la sobreexplotación de sus recursos y su degradación. Establecer un observatorio socioambiental del océano de apoyo a la gestión es crucial para el desarrollo sostenible del país, presentado por Felipe Miranda, y que en este caso presenta este proyecto acá en la comisión el director de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Samuel Ormazábal Fritz, que es acompañado por los señores Felipe Hurtado, Ezequiel González y Felipe Miranda, si no me equivoco, ¿no? ¿Están todos? Ok. Y en segundo lugar, luego veremos el proyecto denominado Plataforma Digital de Robótica Educativa,
y su pequeña descripción es que estamos creando una plataforma digital para que todas las escuelas de Chile tengan acceso a cursos y talleres de robótica y los profesores puedan implementar tecnología robótica en el aula. Pedimos a la Comisión que nos ayude a difundir este proyecto por la red educacional del país. Queremos que todos los estudiantes tengan acceso a la robótica presentado por Robótica Zambeca. Y en esta comisión estará el señor Patricio Méndez y el señor Sebastián Ayala. Han sido invitados también a esta comisión el subsecretario de Pesca, el señor Eduardo Riquelme, y el director ejecutivo de Enlaces, el señor Marcelo Vera, pero tenemos presencia, en vez del señor Vera, está el señor Marambio, si no me equivoco, lo vi por acá. Y en vez del subsecretario de Pesca, está el asesor Eric Correa, ¿o no? Ahí está. Perfecto, bueno, entonces vamos a dar la palabra al señor Samuel Ormazábal para que nos haga una presentación. Estimamos entre 10 y 15 minutos porque después la idea es hacer una ronda de preguntas, intervenciones, comentarios y después pasar al siguiente proyecto. Tiene la palabra, don Samuel. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de presentar esta idea en esta iniciativa Ideas Conciencia. Nuestra iniciativa se llama Observatorio Socioambiental Oceánico, acrónimo OSO. Para poder entender un poco esto de los observatorios socioambientales oceánicos hay que tener alguna visión general de lo que está ocurriendo en el océano, sobre todo en nuestro sistema de borde oriental. Tenemos una alta conectividad en el océano respecto de los fenómenos que ocurren en el planeta, tanto atmosféricos, oceanográficos y geológicos. Si me disculpa medio segundo, don Samuel, para pedir por audio al sistema de televisión si nos pueden bajar un poco las luces de la pantalla, lo agradeceríamos. ¿Por ahí? Vale. Bueno, uno de los fenómenos más importantes que ocurren en el planeta se relaciona con el Niño y la oscilación del sur, que uno habla de variabilidad climática, y ahí esa variabilidad climática que afecta a todo el planeta tiene repercusiones importantes frente a las costas de Chile. Ya, bueno, el Niño y la oscilación del sur tiene varios modos distintos. Tenemos la niña, el niño, niños modoki, niños canónicos, o sea, hay una serie de nomenclatura al respecto que es compleja, pero este proceso de interacción océano-atmósfera, que es el Niño, genera ondas en la zona ecuatorial que viajan a lo largo de la línea ecuatorial y después se propagan a lo largo de la costa como ondas atrapadas a la costa, y hay otras que se propagan hacia el oeste como ondas de Rossby, pero forman parte del fenómeno denominado el Niño y la oscilación del sur. Cuando miramos un poco el impacto del Niño sobre los recursos pesqueros, y lo vemos fundamentalmente en la zona norte de Chile, la propagación de las ondas en la zona ecuatorial y que llega a lo largo de la costa de Sudamérica genera cambios importantes en la profundidad de las líneas de igual temperatura. Por ejemplo, acá en el esquema, en el panel izquierdo inferior, nos encontramos con temperaturas del orden de 20 grados Celsius frente a Iquique, que van cambiando en el tiempo, que hay 4 años de observaciones, donde esas temperaturas de 20 grados tenemos habitualmente como a 40 metros de profundidad, y estas, debido a estas ondas que se generan asociadas al Niño y la oscilación del sur, se pueden profundizar 300, 400 metros. O sea, hay un cambio gigante en términos de cómo se comporta la estructura vertical de la columna de agua. Esas ondas vienen de la zona ecuatorial, por lo tanto va a depender de la interacción océano-atmósfera en esa región, y el Niño oscilación del sur es un fenómeno que tiene periodicidades entre 3 y 8 años, o sea, no hablamos de invierno-verano, sino hablamos de unas escalas mayores, en términos de tiempo y de espacio. Estamos hablando de fenómenos que afectan a todo el planeta y que tienen repercusiones importantes frente a las costas de Chile y en general Sudamérica. Entonces el recurso, por ejemplo, si uno mira el recurso anchoveta en la zona norte de Chile, el paso de una de estas ondas con la profundización de la temperatura genera una expansión del hábitat de la anchoveta de varios cientos de metros, ¿ya? Y esa expansión del hábitat hace que la capturabilidad del recurso disminuya. Por otra parte, cuando uno mira la variabilidad que tiene la producción biológica, que es la que sustenta las pesquerías en esta región, esta variabilidad no se encuentra relacionada con el viento, que es lo que uno esperaría con cualquier sistema de borde oriental, sino se encuentra relacionada con la variabilidad que hay bajo la columna de agua, asociada al paso de estas ondas que son de periodos distintos, entre 30 y 90 días, y otras que son semianuales o anuales, ¿ya? Entonces ahí hay una componente muy importante. Por otra parte, en la zona centro-sur de Chile, nosotros tenemos que la variabilidad de la producción biológica sigue perfectamente la relación que tiene con el viento. Acá hay una curva de la concentración de producción biológica que hay en la zona centro-sur y el viento siguen de la mano.
Sin embargo, el Niño tiene un impacto importante en las características del viento en la zona centro-sur de Chile y sobre la producción biológica y por ende sobre el reclutamiento de especies como la sardina, que es un pequeño pelágico, y uno puede tener índices ambientales que determinen cuánta es la capacidad de que permite soportar el sistema de peces, o sea, una medición indirecta y que nos permite evaluar el comportamiento del recurso, en este caso recursos pelágicos. Si uno mira las tendencias mundiales en pesquería y acuicultura, hay dos elementos que son claves, gravitantes. En el panel inferior izquierdo nos encontramos con las capturas de peces silvestres a nivel mundial y uno ve un incremento de estas capturas desde la década del 50 hasta aproximadamente el 90 y después del 90 se mantienen relativamente estables con una tendencia a la disminución. Si uno mira el comportamiento de las capturas de peces a nivel global, con esta curva la repetimos acá en este panel de acá, nosotros encontramos de que no permite sustentar la demanda de alimento, la pesca silvestre, la demanda de alimento de proteína animal para consumo humano, y a partir de los 90 empieza a haber un desarrollo de la acuicultura que es significativo. Hoy día tenemos que el aporte de peces para el consumo humano desde la acuicultura es aproximadamente un 50% respecto de lo que hay del total. Es decir, la mitad es pesca silvestre y la otra mitad corresponde al desarrollo de la acuicultura, al incremento de la acuicultura. Ahora, eso es por una parte las tendencias que hay en pesquería y acuicultura. Por otras partes, las tendencias que hay en el uso de la zona costera es gigante. Una fracción significativa de la población, puede ser un 40, un 50%, se encuentra alojada en el borde costero. Entonces la zona costera tiene usos múltiples, usos de recreación, urbanístico. Indudablemente la industria cumple un rol relevante ahí y hay zonas que están destinadas a usos portuarios o empresas que trabajan ligadas al borde costero. Entonces, si uno lo mira en términos generales, lo que está ocurriendo es que tenemos una alta conectividad de los fenómenos que ocurren en el planeta. Estamos asociados a cambio climático, variabilidad climática, y eso ha hecho que internacionalmente se ponga atención en los sistemas de observación y pronóstico del planeta, tanto del océano como la atmósfera y las otras características. Entonces, además de eso, el uso intensivo del borde costero oceánico insular, el incremento de la demanda por recursos del mar, debido al incremento de la población fundamentalmente, las limitaciones para incrementar la pesca silvestre y el desarrollo científico y tecnológico nos permite enfrentar lo que son los desafíos en el área de la pesca y la acuicultura y en general del uso de las zonas costeras de una forma más apropiada. Por otra parte, tenemos dos aspectos que son más asociados a la legislación, la Política Oceánica Nacional de Chile, que establece que Chile desea tener un observatorio, un sistema de observación del océano que permita monitorear y predecir las condiciones del océano. Esa es una de las aspiraciones que nosotros tenemos como país de acuerdo a la Política Nacional de Chile. Por otra parte, tenemos que la Ley General de Pesca y Acuicultura establece algunos elementos claves de cómo uno tiene que actuar o guiarse dentro del desarrollo de esas actividades, pensando en lo que es un enfoque ecosistémico y precautorio. Por lo tanto, el conocimiento de las variables ambientales es uno de los puntos claves para poder entender cómo se comportan los recursos. Ahora, tenemos también que existe actualmente una variada fuente de datos e información, tanto a nivel ambiental como a nivel socioeconómico, pero esa información está dispersa en distintos portales y en distintos organismos públicos y privados. Esto no está en ningún momento sometido a un análisis conjunto. Y tenemos otro cambio que es importante, que está asociado a lo que son los avances científicos y tecnológicos, pensando en la mayor capacidad de cómputo, la existencia de estos HPC y el manejo de Big Data. Eso nos lleva a poder enfrentar un desafío que es nuevo, que es un análisis integrado de las variables ambientales, sociales y económicas para poder tomar decisiones más adecuadas y oportunas. Indudablemente que esto nos brinda una oportunidad, y la oportunidad de mantener el océano como una fuente importante de alimentos saludables y de actividad económica. La presión por el uso, la falta de información y el déficit institucional ha llevado a la sobreexplotación de sus recursos y a su degradación. Entonces, para llenar la brecha de información y el déficit institucional, nosotros proponemos la creación de un observatorio socioambiental oceánico. Entonces, nuestra propuesta para este observatorio es tener un observatorio que constituya un bien público, que sea capaz de proveer un servicio de difusión de información nacional y gratuito, información del estado del arte y las tendencias del ambiente y la producción, de manera simple y actualizada.
Entonces, este observatorio consiste en un sistema informático que descarga y procesa datos de información de variables sociales y ambientales en forma automática, las despliega a través de un portal web y aplicaciones para dispositivos móviles, ¿ya? Está conformado por una red de instituciones que recopilan y procesan datos y el estado del estado del ambiente y sus recursos, además del desempeño de las actividades productivas que hacen uso del ecosistema marino. Además, está constituido por una red de instituciones de investigación que permiten profundizar la comprensión de la dinámica del ecosistema y sus recursos, la producción y el cambio climático. Entonces, en nuestra propuesta de este observatorio está una base de datos la cual tiene que ser pública y de fácil acceso, fundamentalmente para romper la asimetría del acceso a la información para la toma de decisiones, ¿ya? Y dispuesta a disposición a todos los usuarios que requieren esa información. Para esto se deben implementar y desarrollar algunos indicadores de la actividad económica y social del área que muestren las tendencias de los indicadores del sector. No hay ningún indicador que nosotros estemos utilizando en forma clara que integre todas las variables sociales, económicas y ambientales dentro del sector pesquero, acuícola y en general del uso de los ecosistemas marinos. ¿Quiénes se pueden beneficiar con un observatorio de esta naturaleza? Bueno, tenemos la población en general, todos los que viven en el borde costero, las actividades económicas, la pesca, la acuicultura, puertos y transporte marítimo, está el desarrollo urbano, el turismo y la recreación, entre otros aspectos de las actividades económicas. También se van a beneficiar los tomadores de decisiones públicos, están los ministerios, las subsecretarías, los GORES, las municipalidades y otros servicios públicos. Uno puede hablar del Ministerio de Salud, por ejemplo, a la aparición de la Physalis, que son de las medusas que generan problemas en la salud, es un punto clave y eso uno lo puede monitorear en forma frecuente y hoy día existen los métodos para hacerlo. No lo estamos haciendo en Chile, sí. Bueno, ¿cuál es el impacto esperado de un observatorio de esta naturaleza? Nosotros esperamos que la entrega amigable, confiable, detallada y oportuna de la información del ecosistema y sus recursos nos permita generar consultas sobre estados y tendencias del sector de manera simple y actualizada, transformándose en una importante herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Estamos pensando que una decisión bien informada va a ser mucho mejor que una sin información para poder tomarla. Bueno, indudablemente que uno de sus impactos es contribuir a mejorar la programación de las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo y costero. Por otra parte, contribuir a la seguridad en la navegación, la protección de la vida humana y la protección del medio ambiente acuático, entre otros aspectos. Nosotros esperamos que este observatorio socioambiental oceánico, al permitir el acceso libre y oportuno a la información del ecosistema y sus recursos, brinda igualdad de oportunidades a todos los sectores de la sociedad que la requieran. Eso sería. Muchas gracias. Traté de ajustarme a los 10 minutos. Sí, no, muchas gracias, Samuel. Quisiera ofrecer la palabra. Sí, diputado Pardo, diputado Mellado. Gracias, presidente. Yo no sé si me perdí la parte de la presentación. ¿Usted de qué área o cuál es su especialidad? Yo soy oceanógrafo. Bueno, en realidad yo soy oceanógrafo, tengo un magíster en oceanografía y un doctorado en oceanografía física. Perfecto. Bueno, ahora tenés que apagar. Perfecto. Bueno, me parece sumamente interesante, sobre todo el enfoque de relacionar el recurso y los comportamientos de las distintas variables en que se desenvuelve el recurso con el tema socioeconómico del destino de los recursos, que es algo que me da la impresión de que no está ocurriendo en forma sistémica o integral en todo el proceso. Y quería preguntarle en primer lugar si tienen alguna estimación, primero si es posible y ustedes visualizan la plataforma en la cual se integraría toda esta información y cómo se resuelve técnicamente integrar información de orígenes tan diversos y que están en soportes también tan distintos. Si tienen alguna estimación de costos también de lo que eso significaría. Como idea me parece muy potente y quería preguntarle si este tipo de ideas se ha, por ejemplo, conversado con el IFOP y con otras instituciones que sin lugar a dudas debieran ser o estar muy interesadas en un recurso o en una plataforma de este tipo, en un observatorio de este tipo. Y por último,
concretamente, si en su experiencia tiene alguna explicación para el comportamiento de la jibia que nos tiene a todos desconcertados. Diputado Mellado. Sí, no, algo muy simple. La verdad es que la idea me parece muy buena. Me llamó la atención el 50% de agricultura y 50% pesca, un dato interesante. O sea, pero me llama la atención que la base de datos que ustedes pretenden construir es una base de datos que le sirve de todas maneras a las empresas pesqueras, digamos, porque van a saber dónde, en qué lugar está, queda algo para poder pescar. No sé si ustedes han sondeado también el interés de esas empresas para poder financiar sus proyectos. Y en segundo lugar, el tema es solamente ustedes van a ver en este análisis, en esta base de datos que van a colocar, solamente Chile o van a también analizar todo el espectro, así como partió con respecto al niño, que cómo se desarrollaba a nivel mundial. No sé si lo van a hacer la base de datos solamente en nacional o internacional también. Eso, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación, es interesante. Una pregunta, de todas estas prestaciones, estos resultados que este observatorio va a dar, ¿hay alguna de ellas que las realizan algunas otras instituciones en el día de hoy? Y en ese caso, ¿cuál sería el ámbito de colaboración, de sinergia? Porque cuando se habla, por ejemplo, de apoyo a la navegación, naturalmente ahí junto a la Armada surge un área común. ¿Cuál sería la cooperación? ¿O esta sería una línea absolutamente independiente de otros organismos? Eso, presidente. Sí, yo también tengo algunas consultas, agradeciendo también, por supuesto, Samuel, la presentación. Lo que no me queda claro en términos de infraestructura, o sea, porque toda la información que se requiere o es, me imagino, alguna información será satelital, otras serán sensores que están instalados, o sea, ¿cuáles son las fuentes de información? Y un observatorio de esta naturaleza tendría que ser capaz de invertir en infraestructura nueva que no existe, o sea, sensores que hoy día no están detectando algunas cosas, o por ejemplo, la información no necesariamente viene de sensores o radares o visiones satelitales, sino que de eventualmente las producciones o las cuotas de producción que tienen las empresas. O sea, no entiendo bien cuáles son las distintas fuentes de información que podrían alimentar un observatorio. Y por lo mismo me gustaría saber si es que nos pudiera dar esa información, si es que solo agrupar información que ya existe o si es que hay que instalar infra para conseguir datos nuevos. Y por último, justo en la cuenta se nos daba a conocer por parte del señor Freddy Echeverría, que de la Universidad de Concepción, la existencia del observatorio CHIOS, que es el Chilean Integrated Ocean Observing System. Entonces, ahí existe un observatorio universitario sobre el océano, pero no tengo idea cuáles serían las diferencias. Se ve de una forma distinta, uno es para un objetivo, otro para otro. Me gustaría entender de este proyecto cuáles serían las diferencias y las ventajas que podría generar para la sociedad chilena en tanto bien público. Diputada Mix. No lo voy a decir en inglés porque ahí quedó súper mal. Pero sí. Claro, ahí no vale. No, la verdad que sumarme obviamente a las felicitaciones, las expectativas que nos generamos con este concurso
Fue más el resultado de lo que esperábamos, revisando los proyectos que postularon. Pero yo, aparte de las inquietudes que han presentado de distintas miradas los demás diputados, yo me quedé con algo que tiene que ver con el impacto. Es decir, cuando se habla de la posibilidad de tomar decisiones acertadas con esta información, ¿quién la toma? ¿Para quién está dirigida esa información? Para que efectivamente nos pueda servir para tomar decisiones. Eso nada más. Don Samuel, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Puedo responder desordenada? Ya, perfecto. La última pregunta, ¿quién utiliza la información? Todas las personas que requieran de la información para tomar algún tipo de decisión. Tan simple como un alguero. La persona que se dedica a recolectar algas necesita conocer las variaciones del nivel del mar para saber en qué horario puede desarrollar una actividad más productiva o no. Es así de simple. Entonces esa información en general la requiere todo el mundo, es una condición de ambiente. No quise hablar al comienzo, por una cosa de tiempo, del concepto que hay detrás de esto. Hay un concepto involucrado también que se denomina oceanografía operacional. Tomar datos en tiempo real y dejarlo a libre disposición de todos los usuarios que quieran. Uno dice, ¿por qué tomamos datos en tiempo real? En meteorología lo hacemos siempre. Y los tomamos en tiempo real y los ponemos a disposición de toda la comunidad internacional para poder alimentar los modelos de pronóstico. ¿Ya? Y eso es un punto clave. Lo mismo tiene que ocurrir en el océano. Hoy día en algunas partes del mundo se hace, pero en Chile no. Nosotros como universidad y como Escuela de Ciencias del Mar hemos realizado esfuerzos significativos a través de proyectos Corfo Innova para poder tener un portal, es más que un portal, un sistema informático que permite tomar información en tiempo real y desplegarla. Estoy hablando de más o menos del orden de 1 terabyte por semana es lo que uno baja de datos en tiempo real, los procesa y los despliega en cartas como la que estoy presentando acá, donde uno tiene viento, distintas variables meteorológicas, oceanográficas, etcétera, y uno puede seleccionar cualquiera y las tenemos en tiempo real. O sea, lo que está ocurriendo hoy día lo tenemos desplegado. Ahora, indudablemente que lo que se requiere para poder procesar esa gran cantidad de información se necesita un equipos rápidos, estamos hablando de clúster o HPC, ¿ya? Y la forma como uno incorpora estas variables, las distintas variables, a un portal de esta naturaleza, está asociado a tecnología de Big Data, es decir, tenemos que tomar un gran volumen de información y ser capaces de procesarlos prácticamente en tiempo real para poder tomar decisiones. Ahora, en el ámbito de la pesquería, la acuicultura y variables socioeconómicas, no necesitamos algo en tiempo real, pero las actividades que se desarrollan en el borde costero y en general en la zona oceánica sí necesitan para poder tomar decisiones. Hoy día tenemos, por ejemplo, el desarrollo de lo que es una tendencia a nivel global de la acuicultura offshore. Es decir, llevar todo lo que son estos sistemas de cultivo de zonas semiencerradas, bahías, a zonas oceánicas, y eso involucra un desarrollo de tecnología e involucra un conocimiento adecuado de cómo se comporta el ambiente para poder tomar decisiones respecto de la producción. Cuando uno mira lo que significa un portal de esta naturaleza, en términos de volúmenes de información, y quién se hace cargo de esto, no podemos pensar de que nosotros o solo una institución se va a dedicar a levantar todos los datos que se requieren, los datos de información que se requiere, porque hay distintos estamentos de servicios públicos o también privados que toman información y datos en forma habitual, pero el problema es que no se comparte. De momento no sabemos cómo se van a implementar en políticas públicas la relación que se han establecido en ciencia de la variabilidad del ambiente con los recursos. Por ejemplo, el caso de los pequeños pelágicos, que hay algunos aspectos que son claves para poder indicar qué es lo que va a pasar del reclutamiento de una especie para el año siguiente a la pesquería, no está bien definido. Como esto es un proyecto que debería de contribuir a mejorar la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad, inclusive de aquella persona que quiere ir solo a bañarse al mar, pero imaginemos a alguien que vive en el interior en Villa Alemana, va a salir con su familia y decide ir a la playa, pero podría tener el pronóstico del tiempo y saber cómo se comporta la playa en particular, lo mira y decide, no, me voy a quedar en el interior comiéndome un asado.
es una decisión muy simple, pero la tomamos nosotros hoy día en términos de las condiciones meteorológicas, pero del océano nada, ¿ya? Y ahí tenemos una falencia, hay un vacío que es significativo. Cuando miramos el rol que cumplen las empresas pesqueras y otras empresas que se pueden favorecer, nosotros pensamos en un observatorio socioambiental que tiene un carácter público-privado, ¿no? No es que tenga que estar alojado en un estamento público o que tenga que estar alojado en un estamento privado. Tiene que tener independencia para poder seguir avanzando en los desarrollos que se requieren, pero tiene que haber una contribución del Estado para poder echar a andar un proyecto de esta naturaleza. Cuando pensamos en los recursos que se requiere, hay recursos que van a provenir directamente de una red de instituciones públicas y privadas que están tomando información hoy día, pero no se junta en ningún lado. Para eso, por ejemplo, podemos pensar en que el Corpesca toma información en el norte de Chile, ¿ya? Y esa información no va a parar a un centro de análisis de datos. Entonces se desconoce. Hoy día hay una serie de iniciativas asociadas al área de la acuicultura, donde van a desarrollar sistemas de observación, donde la empresa privada se niega a compartir los datos, ¿eh? Y uno les explica de que el dato no les sirve de nada si no lo incorporan dentro de una base de datos que les permita alimentar modelos numéricos que hagan pronóstico de las condiciones del océano, porque eso sí les va a permitir tomar decisiones. Y ellos como empresa no van a poder enfrentar el costo que significa tener modelos operacionales corriendo para saber las condiciones del océano. Entonces, ahí hay algo que en algún momento ellos tienen que cambiar su actitud. O sea, yo esperaría que con un proyecto de esta naturaleza, al verse beneficiados, ellos aporten con la información que se requiera. Los costos, ahí hay una evaluación de costos que son bien disímiles. Si nosotros queremos incorporar dentro de lo que es el sistema de información equipos puntuales para medir en distintas partes de Chile, los costos van a ser gigantes, eso seguro. Cuando uno mira el sistema de observación del océano de las Islas Baleares en España, le salió algo así de 12,4 millones de euros el instalarlo y 1,2 millones de euros anuales en mantención. O sea, de las Islas Baleares, un sistema de observación del océano. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira eso, dice, y lo queremos para todo Chile, bien, si nuestra ambición es todo Chile, tiene que ser algo que se proyecte en el tiempo y uno lo pueda tener en 10 años instalado y ya funcionando en la forma que uno quiere. Alternativamente, uno tiene soluciones parciales que nos permiten avanzar en la dirección que uno se propone. Cuando uno mira los otros sistemas de observación que existen a nivel nacional, por mucho que se llamen observatorios chilenos o tengan un nombre grande, si no tienen una máquina, un motor apropiado para analizar y procesar los datos, sigue siendo una página HTML nomás y algo simple que no permite realmente hacer los análisis conjuntos que se requieren. Estamos hablando de que solo en datos ambientales semanalmente tenemos del orden de un terabyte, ¿ya? O sea, es gigante la cantidad de información. Si no contamos con equipos computacionales apropiados, letra muerta. Ahora, el levantar la información es un punto. Lo otro es desarrollar los modelos y los índices que nos permitan entender cuáles son las características y las tendencias del sector. Ahí hay un trabajo gigante que nosotros no lo podemos enfrentar pensando en solo un grupo desarrollándolo. Uno tiene que afirmarse dentro de las actividades que se realizan en forma rutinaria de seguimiento del sector, pensando en el sector pesquero, el sector acuícola, pero las instituciones tienen que conversar entre ellas y la información tiene que converger para poder hacer los análisis conjuntos, de lo contrario no avanzamos. Hay desafíos importantes para el país que están vinculados con el monitoreo y el pronóstico de las condiciones del océano. Cuando nosotros hablamos del pronóstico, estamos hablando de una predicción, es decir, cómo se va a comportar el océano en escala de días, en escala de meses, en escala de años, ¿ya? Y en escala de décadas y más allá. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que los recursos tienen variabilidad natural, ¿ya? Y hay sucesión de especies de una década a otra, hay una serie de elementos importantes que hay que considerar y eso hay que hacerlo que converja y que se pueda analizar estas bases de datos en conjunto. Bueno,
hacia esto de los observatorios nacionales. Hoy día, dentro de los observatorios que se han tratado de implementar, son observatorios pequeños, ¿no? Yo creo que tienen que existir iniciativas de distintas instituciones de investigación, instituciones públicas, que tengan sus propios sistemas de observación, ¿ah?, enfocados a las regiones que se requiere. Pero como país tenemos que tener algo que integre todo. Y hacia allá deberíamos apuntar, que es un poco el sueño que existe dentro de lo que es la política oceánica nacional de Chile. Fuente de información. Dice datos existentes o datos nuevos. Si nosotros queremos proyectar tendencia, no podemos solo basarnos en datos del pasado, tenemos que ser capaces de hacer una proyección. Y para hacer esa proyección tenemos que desarrollar los modelos adecuados que nos permitan proyectar cómo se comporta el sector, cuáles son sus tendencias, y tenemos que alimentar esos modelos o los índices en forma periódica. Por lo tanto, requiere recabar esa información en forma continua. Hay una precisión con respecto a datos nuevos o existentes. No me refería al pasado o al presente, sino más bien con el set de datos que se pueden conseguir periódicos de las fuentes de información actuales, o si es que se necesita instalar capacidad nueva. Esa era la pregunta. No tenía que, o sea, obviamente no sirven los datos hasta el día de hoy, sino que de continuos, pero si es que las fuentes de datos son suficientes o se necesitaría crecer mucho. Bueno, indudablemente que en este momento existe algo de datos e información, pero no es suficiente, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta cuál es la información clave que se requiere recabar, ¿ya?, o datos que se le necesiten levantar, en la medida en que esta red de instituciones de investigación profundicen sobre el comportamiento de los ecosistemas y el impacto que tienen en los recursos que uno está utilizando, recursos ecosistémicos, ¿ya? O sea, ambas cosas hay que realizarlas, ¿no? Primero, la base histórica es clave para poder conocer qué es lo que ha ocurrido en el pasado y cuáles son las relaciones entre ambiente y recursos que se establecen, y las bases nuevas nos permiten proyectarnos hacia lo que viene. O sea, las dos cosas tienen que haber. El planteamiento de si este observatorio socioambiental es independiente de otro organismo, no puede ser independiente. O sea, hoy día nosotros como país, ya sea a través de iniciativas gubernamentales o iniciativas privadas, estamos tomando información y datos del sector que son relevantes. Por lo tanto, eso tiene que continuar. Ahora lo que tenemos que hacer es que esos datos e información lleguen a una misma base de datos para poder hacer los análisis conjuntos que se requieren. Me parece que hasta ahí estoy respondiendo las preguntas. No sé si se me escapa alguna. Muchas gracias. Quería también preguntarle al señor Eric Correa, si es que no sé, si es que desde el Ministerio de Economía, Turismo y Pesca, desde la Subsecretaría de Pesca, tendrán alguna opinión, alguna información complementaria, o sea, porque quizás no le habíamos contado la metodología, pero en esta iniciativa de Ideas Conciencia fue tratar de abrir a distintas comunidades científicas que estuvieran ligados, cómo hacer un aporte a la legislación desde sus disciplinas, cómo hacer un aporte a las nuevas políticas públicas o innovaciones que puedan permitir mejorar la toma de decisiones. Y ahora estamos revisando 10 de los 108 proyectos que se presentaron. Entonces, este área, claro, sí, entonces estamos invitando también a los sectores que están involucrados, en este caso a la Subsecretaría de Pesca, para que nos puedan complementar, si es que ya se está explorando alguna medida con respecto a eso, qué opinión les merece la información que se pueda tener para mejorar la manera de enfrentar un área importante para nuestra economía como es la pesca. Le ofrezco la palabra. Diputado Mellado. Antes que parta, una precisión a don Samuel, porque yo le hice una pregunta si habían explorado con empresas privadas lo que iban a realizar, porque no escuché montos de inversión ni cómo iban a hacer esto en cuanto a inversión, y como esto le va a servir muchísimo a empresas privadas, si es que habían explorado esa área. Le pregunté al principio, digamos. Indudablemente que cuando uno está interesado en entender cómo funciona el ecosistema, uno se acerca a las distintas instituciones
ya sea privada o gubernamental, y sondea la posibilidad de poder llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza. En general, las instituciones privadas, algunas apoyan, pero sus apoyos son medios tibios, no son apoyos concretos. Por ejemplo, nosotros hoy día en forma rutinaria tomamos todos los datos satelitales que existen para el Pacífico Suroriental, tomamos todos los datos de modelos que existen para el Pacífico Suroriental y los desplegamos en una plataforma en tiempo real, que es Oceanografía Operacional. La empresa privada paga alrededor de $50.000 anuales por acceder a los datos de satelitales y algunos modelos. Nosotros en la universidad no pagamos nada y los ofrecemos libre a todo el mundo que los quiera. Ahora, la filosofía que tenemos, la misma filosofía que tienen los europeos, cuando uno mira el portal que es Copernicus, ellos dejan a libre disposición todos los datos oceanográficos, atmosféricos, tanto que provienen de sensores remotos, sensores instalados o de modelos numéricos. O sea, es todo abierto. ¿Por qué? Porque el desafío es mucho más grande de lo que conocemos hoy día. No tenemos claridad respecto de cómo está funcionando el ecosistema y las medidas que tenemos que tomar están afectando a nuestra, entre comillas, nuestra especie, la seguridad alimentaria de nuestra especie. Por lo tanto, esto lo tenemos que tomar en serio. Muchas gracias, don Eric. Gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, agradecer la invitación. Siento que este es un tema que es clave, relevante para la administración de los recursos hidrobiológicos. Y es un tema que nos preocupa, que se ha trabajado y se viene trabajando con intensidad y probablemente el próximo año va a ser bastante clave en muchos de los temas que se han planteado en la presentación anterior. Más que hacer un comentario, emitir una opinión respecto a la iniciativa que se plantea hoy día, porque la venimos recién conociendo, me parece relevante aportar un poco cuál es el estado del arte actual, qué es lo que nuestra legislación contempla sobre la materia, y cuál es la agenda legislativa sobre la materia que prontamente se someterá a discusión. En primer término, nuestra legislación pesquera está en constante evolución. La ley, si bien es del 90, ha experimentado una inmensidad de modificaciones, siempre hay proyectos en tramitación, hoy día hay bastantes iniciativas también sobre la materia, y en general se ha reconocido, y en específico por la FAO, la evolución importante en materia de investigación y conocimiento, porque este sin duda que es relevante para la toma de decisiones. Dentro de las últimas modificaciones que ha experimentado nuestra legislación, actualmente en sus normas iniciales que establecen los principios rectores de la administración pesquera, se ha establecido expresamente, y voy a leer textual, un mandato al Estado respecto de administrar los recursos pesqueros en forma transparente, responsable e inclusiva, y recopilar, verificar, informar y compartir en forma sistemática, oportuna, correcta y pública los datos sobre los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Si bien se trata de principios, estos principios tienen además su correlato dentro del sistema en normas específicas respecto a cómo se administran los recursos. En dicho sentido, todas las decisiones que adopta la Administración deben estar siempre amparadas en un informe técnico que da cuenta de los antecedentes que sustentan dichas medidas. Respecto de lo que es investigación, la ley distingue en lo que es la investigación básica y permanente para la toma de decisiones, en el fondo para la administración del día a día, y en la investigación que tiene una mirada un poco más de futuro. La investigación básica o permanente se ejecuta a través del Instituto de Fomento Pesquero, que es una corporación de derecho privado, que realiza prácticamente la investigación que tiene que ver con cuotas, vedas, marea roja, en el fondo todo lo que es necesario para el día a día de la administración pesquera. Y la investigación, que en el fondo no es la que obedece a este programa básico permanente, sino que es más bien de una mirada de largo plazo, se realiza principalmente a través del Fondo de Investigación Pesquero y Acuícola, que es un fondo que está radicado en la subsecretaría y que en el fondo tiene un consejo, un consejo que es público-privado, en el cual en el fondo hay recursos a disposición, se licitan proyectos para su realización.
Además, la administración pesquera contempla dentro de su institucionalidad los comités científico-técnicos, tanto en materia de pesca y de acuicultura. Estos son científicos que lo integran en base a concursos públicos, en el cual la administración no participa tomando ninguna decisión, solamente se elaboran bases y requisitos mínimos en el fondo para garantizar que quienes están en estos comités efectivamente tengan las competencias. En general se trata de expertos en el fondo bastante respetados, muchos de los que están aquí presentes también suelen ser habituales de estos comités. Y estos comités tienen distintas facultades dependiendo de las medidas de administración. En el caso, por ejemplo, de la cuota, que es como la medida por excelencia, este comité, de hecho, fija un rango el cual no puede ser pasado a llevar por el Ejecutivo. Solamente el Ejecutivo puede decidir dentro de el rango. Existen también facultades mayores en temas de establecimiento de vedas, de distintos tipos de vedas, pero por lo menos la que tiene que ver no con reproducción, sino que con un estado de los recursos propiamente tal, es fundamental la opinión de estos comités. Ahora, respecto de lo que realiza el IFOP, la ley tiene varias normas expresas respecto de lo que es base de datos. Se consagra expresamente que los bases de datos pertenecen al Estado, que son públicos, y el IFOP los administra y están siempre a disposición de el público en general. Ahora, respecto a lo que viene, efectivamente la FAO en su momento hizo una evaluación de lo que es nuestra legislación, una evaluación que fue bastante positiva, sin perjuicio de reconocer que obviamente existen siempre espacios de mejora. Muchos de estos espacios de mejora van a ser recogidos en un proyecto de ley larga que se ingresará dentro de los próximos meses a discusión. Hoy día hay en tramitación un proyecto de ley corta, pero que tiene respecto de lo relevante, quizás normas respecto de pesca ilegal, pero lo que es FAO probablemente va a ser un eje importante de esta modificación. Y les puedo hacer una revisión rápida respecto a cuáles son las recomendaciones de la FAO. Respecto del uso sustentable, precisamente indica incorporar la perspectiva internacional y elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad de los recursos, sino también a la del medio ambiente, la económica y la social. Ya algunos de estos puntos van a ser recogidos en otros proyectos de ley y precisamente hoy día, uno de estos puntos ya va a tener un correlato en una indicación al proyecto de ley corta que se está tramitando en el Senado, que tiene que ver precisamente con determinar, en base al estado de las pesquerías, cuál es, por así decirlo, la capacidad de carga que soportan en materia de extracción. Algo que hoy día está un poco ambiguo en la norma. También nos indica, se recomienda revisar la definición de enfoque ecosistémico, ampliarla en ese sentido, y esto obviamente va a llevar a modificaciones, no solo, o sea, esto no se basa en solo modificar la definición de enfoque ecosistémico, sino que esto además va a tener que modificar la forma en que se realiza la investigación, y precisamente lo que apunta un poco es dejar de estudiar recursos, sino que empezar a estudiar espacios, en el fondo, cómo se afecta, cómo se altera un recurso por condiciones, en el fondo, oceanográficas, y precisamente por el consumo de otros recursos, que es mucho de lo que se ha planteado acá. También se recomienda desarrollar mecanismos que aumenten la participación de actores sectoriales y con ello la transparencia de las decisiones, incluir dentro de los principios rectores la seguridad alimentaria, porque esto es clave. En el fondo los pescados en el agua muriendo de viejo no nos sirven. En el fondo lo que se busca aquí sencillamente es el uso sustentable, en el fondo que la extracción de pesca satisfaga estas necesidades alimentarias, necesidades económicas, pero que sea, en el fondo, se pueda proyectar en el tiempo. También se nos recomienda desarrollar acciones para promover evaluación, prevención y desarrollo de la capacidad de adaptación sectorial al cambio climático. Y en materia de investigación, revisar el modelo de operación del IFOP, revisar la composición del Consejo del FIP en relación al concepto amplio de enfoque ecosistémico, que es un poco lo que señalé. Y eso básicamente es lo que se ha conversado. Muchas gracias, Eric. Como última pregunta, yo quisiera, porque tenemos que pasar al otro proyecto, pero consultar si es que en las modificaciones que se podrán pensar hacia adelante, más allá de solo la declaración, porque esto pasa en muchos servicios, de que las bases de datos sean públicas,
La idea de una plataforma que analice y presente en tiempo real a través de computadoras interconectadas y de mucha capacidad, que sean además en una arquitectura de información que esté pensada sobre grandes datos, sobre Big Data, podría ser parte importante de las modificaciones para que, si es que esa información existe y hoy día se está recogiendo, que pueda ser almacenada de una manera y que sea puesta o a disposición de la población de una manera distinta. Doy un ejemplo. Es cierto, Chile tiene portales de datos abiertos, Open Data, y que muchos de ellos ni siquiera en el mismo ministerio para datos distintos ocupan los mismos modelos de información, ¿no? En un mismo ministerio te presentan bases de datos de años distintos con distintas columnas y cuesta mucho a la sociedad civil, incluso al generar plataformas, usar esos datos y luego poder generar este tipo de plataformas que son de usuario directo, ¿no? Que tienen un frontend amigable, etcétera. La idea, ojalá, es que cada vez que legislemos con respecto a temas cuya información pueda ser sumamente relevante para la población, es que empecemos a legislar con ese enfoque. Entonces también lo dejamos como una sugerencia para que eso sea una exigencia para los servicios públicos a la hora de pensar en datos y su disponibilidad. Yo quisiera agradecer, estoy en el tiempo, no sé si hay una pregunta, diputada Mix, para poder pasar a la... Lo que pasa es que creo que todo lo que vaya en camino a democratizar la información en la práctica es muy bueno desde el punto de vista también ideológico, por supuesto, pero la viabilidad de los proyectos, la viabilidad de las propuestas, depende mucho de lo que observe, en este caso, por ejemplo, la autoridad, ¿no? En definitiva, como nosotros, más allá de que sea una buena idea, y que nos parece una muy buena idea poder viabilizar esta información y que esté abierta a todo aquel que quiera ocuparla, va a depender igual de la disponibilidad de la red y de las ganas que tenga la autoridad también de poder dotar de esa información a estos espacios que finalmente se empiezan a abrir. Entonces, ahí me gustaría también saber la disposición que tiene la autoridad respecto del levantamiento de este tipo de observatorios, porque la iniciativa es potente, es buena, es democratizadora, permite la toma de decisiones, etcétera, todo aquello, pero va a depender finalmente de la disponibilidad y de la voluntad de la red, incluida la autoridad. Sí, sumando a eso, el ámbito de lo que se nos presentaba por Samuel, de que mucha empresa privada recolecta datos, pero no necesariamente está disponible a entregarlos. Quizás entendiendo el agua y el mar como un espacio público, efectivamente la concesión de espacios donde ellos puedan extraer tiene que venir con una contraprestación en términos de datos. O sea, ese tipo de cosas que me imagino algo existirá, no sé, nos podrá comentar, pero podría hacerse de manera más fluida para que pueda llevarse a cabo una iniciativa como esta, de datos mucho más interconectados en tiempo real, provistos muchas veces por los mismos operadores, que puede ser que sean privados, pero que van a tener que comprometerse en entregar información que en este caso pueda ser pública. Agregar que la ley contempla además un par de obligaciones activas, porque efectivamente hay una diferencia entre que algo sea declarado como público y otra cosa distinta es que esté permanentemente a disposición del público en una plataforma permanente y que no tenga que ser requerido. La ley hoy día obliga en el fondo al Servicio Nacional de Pesca, a la Autoridad Marítima y a la Subsecretaría de Pesca a emitir en el mes de marzo unos informes. La Subsecretaría respecto al estado de las pesquerías, el Servicio Nacional de Pesca respecto a las actividades de fiscalización y lo mismo que la Autoridad Marítima. Respecto a la información de IFOP, sin duda que esas disponibles de alta calidad y probablemente para los expertos y los científicos, muchas veces las bases de datos propiamente tal, es lo relevante en la medida que ellos puedan acceder a ella y llegar a hacer sus estudios y llegar a sus propias conclusiones, y donde sin duda que hay una brecha es que esa información se presente de manera amigable para el no experto, sino que para la comunidad en general.
se ha discutido y ha sido un tema importante en que el IFOP ha tratado de tener en el fondo un cambio en poder tener junto con sus informes técnicos, que es para toma de decisión, algún tipo de presentación que sea más amigable, que pueda estar disponible en el fondo para la prensa, para cualquier interesado y que sea comprensible en el fondo para el no experto. Pero eso ha sido una iniciativa en el fondo de parte del propio Instituto de Fomento Pesquero. Respecto a los datos, sin duda que hay mucha información por parte de los privados y existe disponibilidad a entregar mucha de esa información. Lo que pasa es que precisamente siempre hay un cuestionamiento respecto a que en la toma de decisiones se usa información que viene del sector privado y por eso es que ha existido una cierta aprehensión. Pero este es un tema que se ha conversado en los últimos meses y se está analizando en el fondo poder establecer ciertas pautas que permitan filtrar esa información y ver que la información que cumpla un estándar mínimo y que dé certezas y garantías pueda ser efectivamente un buen insumo para la administración pesquera y para el público en general. Muchas gracias, Eric. Vamos a darle la palabra final a Samuel para dar paso a la segunda presentación. Ahí sí, ya. Hay un elemento que es clave. Por mucho que exista un decreto, no vamos a tener acceso a los datos fuente si es que las instituciones no cambian su forma de hacer. Hoy día nosotros podemos acceder a los datos de nivel del mar de todas las estaciones mareográficas de Chile en tiempo real a través de la IOC, pero no podemos ingresar a esos datos, acceder a esos datos al CHOA. Por ejemplo, me dice, ¿y eso por qué? Somos chilenos, ¿no? Pero tenemos que acceder a páginas que son internacionales. Uno dice, oye, pero los datos puede acceder, los solicita y por ley de transparencia, están, claro, meses después, ¿ya? Donde uno dice, oye, necesito tomar decisiones, no lo tengo. Nosotros tenemos muy buena relación con el IFOP y los organismos de servicios públicos, pero el acceso a los datos pasa por un cuello de botella que es distinto. O sea, todavía nuestros servicios públicos no entienden de que es necesario tomar toda esta información, hacerla que converse para poder tomar mejores decisiones, porque hay que analizarla. Y lo que hay para poder analizarla no se lo podemos dejar a un grupo de personas, sino lo tenemos que dejar a toda la comunidad científica para que ellos desarrollen nuevas investigaciones, algunas aplicadas y otras no. Pero eso nos va a permitir avanzar en el conocimiento respecto al funcionamiento del ecosistema y eso sí nos va a permitir tomar buenas decisiones. La pregunta que me hicieron sobre la jibia, me dice, buena pregunta, no lo sé. ¿Ya? Y yo le preguntaría, ¿cuál investigador en el país lo sabe? ¿Ya? ¿Y por qué no lo sabe? Porque no, aquí hay una variabilidad de carácter ambiental que es muy fuerte. ¿Ya? Y esa variabilidad de carácter ambiental no sabemos cómo está interaccionando con el ecosistema y los recursos que hay ahí. ¿Ya? Entonces, no lo podemos hacer. Tenemos solo... exacto. No tenemos la información apropiada para tomar decisiones correctas. O sea, tenemos que cambiar una actitud. Y la actitud es que realmente la información esté a libre disposición cuando son para tomar decisiones en tiempo real, para que todo el mundo pueda trabajar. Aquí hay un concepto que los europeos entendieron muy bien, que es la generación de emprendimiento, de actividades de emprendimiento. Cuando yo les hablo de este portal Copérnico, deja todos los datos a libre disposición de todo el mundo para hacer lo que quieran. Si quieren hacer negocio con ellos, vender el dato, bienvenido. Yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que ganan? Ellos en Europa estimaron que por cada euro que invertían en el portal Copérnico para dejar toda la información a libre disposición, recuperaban 5 en emprendimiento, en negocios que se generaban y en actividades que permitían mover la máquina productiva. Entonces hoy día estamos enfrentando desafíos que son distintos, ¿ya? Y que están enfocados hacia el desarrollo de nuevo conocimiento para poder tomar mejores decisiones. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Muchísimas gracias, Samuel. Te agradecemos y también a Eric por haber venido desde la Subsecretaría de Pesca. Y ahora vamos a darle la bienvenida a el señor Patricio Méndez. Ahí está, Patricio. Y Sebastián Ayala no pudo venir. Entonces, Patricio Méndez, por favor, para presentarnos la plataforma digital de robótica educativa.
Sí, pantalla completa abajo. Ahí, no, ahí, un poco una abajo. Súper. Perfecto. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar invitados a esta instancia. Mi nombre es Patricio Méndez, soy ingeniero eléctrico. Llevo 3 años trabajando en la empresa robótica Sambeca, con quien postulamos a esta instancia que entendemos que da la opción de poner el tema de la tecnología en la educación moderna. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos en 3 años de trabajo frente a instituciones educativas? Todos entendemos que la educación debe ser modernizada en la medida que la sociedad va avanzando. Hoy en día la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial y la robótica avanza aceleradamente. En general entendemos que la educación forma a jóvenes para su vida futura. Y teniendo una acelerada y cambiante incorporación de tecnología en los distintos recursos que se usan en la humanidad, los jóvenes entonces deben ser considerados en la formación junto con estos recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de una sala de educación de hace del año 1920, 1930. Hoy en día la educación es probable que tenga las salas de clases la misma forma, la misma visión. Sin embargo, hoy en día existe una tremenda diferencia respecto de tiempos anteriores. Los chicos hoy en día, nativos digitales les llamamos, crecen con un dominio de lo que es el manejo de los teléfonos celulares, smartphones y distintos implementos que usamos en la vida diaria. Y estos van a aparecer mucho más en la vida futura. Esa brecha de dominio tecnológico que existe entre los chicos y los profesores en este momento está siendo una dificultad. En esencia, el problema que nosotros notamos es que los profesores no tienen el dominio tecnológico que los niños sí tienen. Y esa brecha nosotros tenemos que reducirla. Bueno, nosotros somos una empresa de aquí de la Quinta Región. Estamos trabajando tanto con jóvenes de enseñanza básica, con jóvenes de enseñanza media. Somos representantes de algunas líneas de productos de tecnología educativa y tenemos convenio con algunas universidades. Estamos trabajando con el Centro de Educación Avanzada de la Universidad de Playa Ancha, estamos trabajando con la Universidad Andrés Bello, estamos trabajando recientemente con la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Villarrica y hay un esfuerzo genérico por tratar de considerar elementos con tecnología en la educación. Lo que vemos en la foto inferior derecha es una tarjeta Arduino, que es una plataforma electrónica que se divulgó mucho en el mundo, siendo la forma más barata de automatizar algo. Sin embargo, para manejarla se requiere manejar algo de electrónica y algo de programación. Lo que nosotros hemos planteado como proyecto a la instancia Ideas Conciencia es contar con una plataforma que apoye la incorporación de la robótica educativa en las escuelas de Chile. ¿Por qué? En primer lugar, los jóvenes, los chicos, los estudiantes, se motivan tremendamente cuando uno se acerca a ellos con algún aparato tecnológico, con algún aparato electrónico, con algún aparato de robótica. En segunda instancia, hay varias formas de introducir el tema de la robótica en la educación. La forma más común que se practica es formar grupos de jóvenes que asisten a competencias de robótica, a torneos de robótica, y esos torneos están como bien estructurados, lo que hacen es siempre lo mismo. Y en definitiva no tenemos otra solución parcial en ese esquema, que es que se les está enseñando a los niños a usar la robótica para ganar una competencia. Entonces los chicos manejan perfectamente un robot programando los sensores, los actuadores, para que sean capaces de ganar una competencia, sea una carrera tipo Fórmula 1 en un circuito de línea, resolver que el robot salga de un laberinto o hacer una lucha de 2 robots, quién es el más poderoso.
pero seguimos con el problema de enseñarles algo estándar, algo repetitivo, y la idea es que la educación tiene que cambiar en el sentido de que la creatividad, la imaginación, no tenemos que coartarla en su proceso. La robótica hoy en día, basada en Arduino y programable en el sistema Scratch, que es una plataforma desarrollada en el MIT, ¿cierto?, donde arrastrando bloques gráficos como si uno armara un rompecabezas, construye simples algoritmos o a veces complejos algoritmos. Y los niños, en definitiva, no solo resultan ser usuarios de recursos tecnológicos, sino que ellos pueden desarrollar sus propias soluciones. Esta plataforma entonces pretende llegar a todos los colegios de Chile y dar el apoyo a los profesores a aquellas escuelas que primero se atrevieron a tener un grupo o un taller de robótica, pero la intención es que, no sé, 1 de cada 100 colegios debe tener un taller de robótica y cada colegio que tiene un taller de robótica tiene a 10 niños trabajando con robótica. ¿Qué pasa con los otros 400 o 500 niños de esa escuela o con los otros cientos de colegios que no tienen robótica? El impacto de este proyecto, que pretende facilitar la incorporación de la robótica utilizándola como un mecano moderno, donde no solo tenemos piezas mecánicas para armar un artilugio, sino que además podemos incorporarle sensores de distancia, de luminosidad, de temperatura. Los chicos pueden construir la solución tecnológica al problema que deseen, al problema que tengan en su casa, sea porque quieren construir una alarma, un sistema de apoyo para que a su mascota le caiga automáticamente el alimento, para que telefoneen antes de llegar a la casa para que algo ocurra. Todo eso los chicos ya lo pueden hacer. Y la idea es que... hágalo usted mismo, pero la idea es... claro, utilizando la robótica. Exacto. Bueno, tenemos 12.000 establecimientos en Chile y 3 millones de estudiantes que están a la espera de esto. Como digo, nuestra visión es... hemos encontrado muchas dificultades en profesores porque la robótica es muy sofisticada, es muy cara, debe ser muy difícil, y la verdad es que con Scratch y con Arduino de forma acoplable rápidamente no lo es. Y por otro lado, los chicos manejan muy bien esto y los profes tienen que lograr encontrar una herramienta para reducir esa brecha tecnológica, y creemos que la robótica es lo ideal. Por otro lado, estamos viviendo una era en que la revolución digital en la que estamos inmersos, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Después de cualquier revolución, al final lo que ocurra es impredecible. Entonces tenemos que educar a nuestros niños preparándolos para ese futuro. Hay quienes establecen, estudiosos, que establecen que el 30 o 40% de los oficios que hoy en día existen, en 15 o 20 años no van a existir y van a ser desarrollados por máquinas autómatas, tanto virtuales como físicas, mecánicas, mecatrónicas. Entonces, a los chicos hay que, efectivamente, el Ministerio de Educación se ha preocupado por establecer fórmulas como, por ejemplo, apoyar o orientarse a la resolución de problemas o a la creatividad. Sin embargo, la educación tradicional sigue teniendo algunos ramos establecidos. Es muy probable que el ramo de programación se incorpore dentro de poco, pero programación debiera ser un lenguaje transversal, no un ramo más. Es decir, uno deberá, al igual que en cualquier materia uno escribe, ¿cierto? Próximamente o ya, en cualquier materia uno debiera usar la lógica de programación. El desarrollo del pensamiento lógico, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades blandas ha sido demostrado como ventaja resultante del trabajo en robótica. Sambeca está en mercado público. Nosotros llevamos ya más de 100 colegios en Chile con equipos de robótica suministrados por nosotros, y nuestro modelo de negocios consiste en que con la venta de los equipos, la capacitación a los profesores es gratuita, puesto que entendemos que ese es el problema. Los profesores o no se atreven. Todos crecimos, muchos de los que estamos aquí, crecimos en una época donde si apretábamos el botón equivocado, el computador se podía quemar. Y ese temor lo tienen muchos profesores hoy en día. Yo visito profesores y me dicen que no hay presupuesto. Y yo sé que la mitad de las veces el tema no es que no hay presupuesto, sino que hay temor a adoptar esta metodología. Nosotros creemos que la robótica educativa es la herramienta ideal para introducirla en las escuelas de Chile para transformar y modernizar la educación. Con Sambeca hacemos trabajo, como decía, en
educación básica, en educación media, hay escuelas que tienen profesores de tecnología usando robótica y también hay profesores que tienen, escuelas que tienen profesores de inglés dirigiendo la robótica. Y ahí vemos esa transversalidad, donde hay profesores de inglés o de geografía enseñando con robótica. Aquí en el fondo hay un tema que hay que plantear, yo no sé, después de esta revolución digital en qué vamos a terminar. Si vamos a enseñar robótica o vamos a enseñar con robótica. Sin perjuicio de cualquiera de ellas, la propuesta nuestra es que la robótica esté en aula, esté en las salas de clases y los niños tengan acceso a la robótica. Nosotros estamos aquí en Valparaíso, estamos alojados en el IF Valpo 3IE, un hub conformado por la Fundación IF y por el Instituto 3IE de la Universidad de Santa María. Permanentemente estamos en actividades, invitados o como sponsor de competencias de robótica, o estamos postulando, por ejemplo, en este momento como Par Explora para la región de Los Lagos con la Universidad de Villarrica, y estamos permanentemente haciendo actividades. Nosotros como Sambeca somos una empresa súper pequeña, tenemos 3 funcionarios, atendemos desde Arica a Coyhaique, y en este momento la idea de conexiones remotas, clases a través de sistemas digitales informáticos, a través de Internet, permiten que uno haga capacitación a profesores que están en todo Chile. Postulamos hace 6 meses a Corfo para conseguir financiamiento para esta plataforma y no fuimos favorecidos. Nuestra propuesta planteaba un trabajo de 12 meses para desarrollar la construcción de un prototipo, aprobar en distintas escuelas de enseñanza básica y media y recoger información, validar. Y la idea de esta plataforma es que los profesores que temen puedan meterse a Internet y navegar sin que los demás sepan que están ellos allí y darse cuenta que esto es sencillo y fácil. Si eso ocurre, entonces vamos a resolver el problema de pasar esta etapa de revolución digital con formación, con apoyo de elementos digitales en nuestros niños, que si no lo hacemos, por ejemplo, una anécdota. En los últimos meses, congreso o seminario que había sobre educación y tecnología, yo me inscribía e iba. En más de la mitad me encontraba con el siguiente problema. No estaban hablando de incorporar tecnología en la educación, no estaban hablando de usar la tecnología en la educación, estaban hablando del problema del joven con la pantalla y las redes sociales. Es decir, cuando unimos la palabra tecnología y educación, la propuesta es que entendamos que la tecnología no es un celular, la tecnología es un dispositivo electrónico que tiene incluso cierto grado de inteligencia si lo conectas con plataformas y son capaces de hacer algo. Por ejemplo, los robots con los que nosotros trabajamos, los chicos los pueden programar para que hagan movimientos inteligentes. Todos sabemos que el auto sin conductor ya está en Estados Unidos y prontamente va a llegar a todos los países. Bueno, eso mismo lo hacen los chicos programando con Scratch un robot. Hacen vehículos autónomos capaces de ver lo que hay en su entorno y tomar decisiones para no chocar, para tomar el mejor camino. Si esa tecnología robótica, que los chicos la pueden usar para programar lo que se les ocurra o bien lo que los profesores guíen, la idea de la plataforma es que los profesores vayan subiendo guías o experiencias y nosotros vayamos administrando eso y generando guías depuradas para que los profesores que van a empezar entonces comiencen con una pauta de trabajo, no sé, de 12 o 20 sesiones en que los chicos de la edad que sea, 6, 8, 10, 12 o 14 años, vayan realizando actividades y demos este paso de transformación hacia la educación donde las cosas no vienen preempaquetadas, sino que se construyen con la iniciativa del mismo grupo que está aprendiendo en base a esos recursos. Ese es nuestro proyecto y esperamos que nos apoyen para entrar más rápido en más colegios en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Patricio, sin duda yo creo que este tema es apasionante, sumamente relevante el ver cómo incorporamos distintas formas de adaptación a nuestro sistema educativo que, sobre todo con las nuevas y emergentes tecnologías que, digamos, con explosión ya desde mediados de los 80, quizás en los 90, agarraba una curva exponencial y es imposible que tanto la formación de los profesores como las mismas políticas
se adapten a la velocidad del cambio tecnológico. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de varios de los que estamos acá, porque lo hemos conversado, vamos mucho más lento de lo que quizás podríamos haber ido. Y en ese sentido hay, no solo en el ámbito de la robótica, sino que en muchos otros ámbitos, pero asociados principalmente al cambio tecnológico, hay mucho que hacer y por eso agradecemos la propuesta que tú traes. Vamos, por supuesto, a abrir la palabra para quien tenga alguna consulta. No sé si es que también esas consultas pueden ir orientadas aquí a Sebastián Marambio, que es del Centro de Innovación del Mineduc. ¿Ex enlace o conversa con enlace? Ex enlaces. Porque yo estoy muy claro que están muy involucrados en esta materia, en ver cómo generan espacios de colaboración, sin perjuicio que lo que acá, agradeciendo también a la participación que como emprendimiento, como Sambeca, quisieron exponer acá. Nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo diseñar política, obviamente, pero dicho sea de paso, esto puede quizás generar legislación que fomente y busque experiencias en el mundo privado o en las universidades que estén fomentando y ayudando a que esta realidad pueda llegar a las escuelas, porque quizás no están las capacidades en el ministerio o en el centro de innovación, sino que se busquen personas que puedan hacerla llegar. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta específica. Sí, porque la plataforma que se presenta es la idea de poder hacer más masivo, poder escalar a través de la digitalización, a través de la virtualización y por lo tanto de una plataforma web, la capacidad de capacitar y poder ir ayudando a los profesores a formarse y así que tengan las capacidades para enseñar y de la mejor manera posible, con las mejores prácticas y que se vayan combinando en materia de robótica. Entonces quisiera entregarle la palabra también a Sebastián para que nos comente, reaccione. No es una interpelación directa, sino para reaccionar en torno a este proyecto que se está haciendo y ver ahí qué preguntas pueden surgir también para el Ejecutivo. Sí, gracias, presidente. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, felicitar a Patricio. Creo que es una excelente iniciativa. Yo conozco Robótica Sambeca desde sus inicios porque la gente vinculada al mundo de la robótica y la programación en las escuelas no es tanta y hasta nos ha tocado trabajar juntos. Ese es el disclaimer. Desde el Centro de Innovación y desde el Ministerio de Educación estamos trabajando muy en esta línea. Este año lanzamos el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, a través del cual estamos buscando hacer tres cosas. Lo primero es capacitar a docentes y directivos del sistema educativo para introducir la programación y el pensamiento computacional desde ya, sin esperar cambios curriculares que pueden tomar mucho tiempo. Lo segundo, sí, es trabajar en cómo podemos ir adaptando el currículum, no necesariamente integrar una asignatura de programación, sino más en la línea, como decía Patricio, de ver cómo integrar la programación y estas nuevas competencias como una herramienta para cualquier asignatura, desde arte hasta matemáticas. Y en tercer lugar, el generar actividades de difusión para entusiasmar a estudiantes y profesores para sumarse a esto y aprender no tan solo dentro de las escuelas, sino también en su tiempo libre y en particular entusiasmar a las mujeres y a las niñas que tienden a tener menor participación en estos temas porque existe un sesgo de la ciudadanía que de alguna forma le dice tácitamente a las niñas dedícate a otras cosas. Exacto. Entonces, esos son los tres ámbitos de acción y ya comenzamos este año, trabajamos en un programa piloto para preparar a concientizar a directivos y docentes de las regiones metropolitana, quinta, sexta y octava. En estos temas capacitamos a profesores de 220 escuelas, pero el próximo año son 1.200 escuelas, son 3.600 docentes y en los próximos 2 años van a ser, o sea, 2020, 2021, 3.000 escuelas adicionales que vamos a estar apoyando y 9.000 docentes de todas las asignaturas para
para incorporar principalmente esto como herramientas a todas las asignaturas y también ojalá transformar en parte lo que es hoy la asignatura de tecnología. Pero adicional a esto, también compartimos mucho esta metodología de el que existan más plataformas para que los docentes puedan y las escuelas puedan compartir las buenas ideas que tienen. Nosotros en este momento estamos desarrollando también plataformas, distintos tipos de instrumentos para facilitar la colaboración. Y aquí la visión que nosotros tenemos es que el país no tiene que apostar por una u otra plataforma. Hay muchos nichos de aprendizaje y acá Robótica Sambeca tiene una plataforma que yo creo que puede ser un tremendo valor para establecimientos que enseñan robótica. Y hay otras instituciones y otras fundaciones y empresas en Chile que tienen también sus propias plataformas que todas pueden aportar de distinta forma en las escuelas. En ese sentido, para nosotros una meta y una aspiración que también buscamos a través de este Plan Nacional de Lenguajes Digitales es generar mayor demanda desde las escuelas para instituciones como Robótica Sambeca, para que cuando ellos con este apoyo que nosotros estamos entregando de formación inicial despierte mayor interés, exista una sociedad civil que es activa en poder ofrecer oportunidades adicionales y que pueden ir mucho más lejos de lo que nosotros vamos a hacer desde el Ministerio, en nichos específicos como pueden ser la robótica, la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, la bioingeniería, etcétera. Así que eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Sebastián. La diputada Claudia Mix y yo también tengo una consulta. Una pregunta en realidad para ambos. Sí, porque mientras escuchaba el nombre de Sambeca, obviamente yo me preguntaba si él no estaba acaso vinculado con el proyecto de ese programa de enlace del taller digital, y qué pasaba ahí, como si hablaban o no respecto de la robótica. Porque si hay un proyecto dentro de ese programa que es el más masivo y el que más pide en la escuela, es el de robótica. Entonces, no sabía si conversaban. Al escucharlo a él me di cuenta que sí, pero no sé si se involucraron en ese proyecto, porque tengo entendido que se entrega el kit a la escuela, entonces se soluciona en parte lo que planteaban como una deficiencia para poder capacitar a los profesores y a los niños. También se entregaban herramientas de programación, entonces tampoco sé si efectivamente entre ambas instituciones se habían encontrado en este tema, pero además aprovechando que está acá el representante del enlace, ¿antes cómo se llama ahora? Centro de Innovación. Le cambiaron el nombre, pero es más fácil recordarme. ¿Todavía sale como enlace en la página o no? ¿O ya le cambiaron ya? Existen dos páginas. Eso no lo pueden hacer con nosotros. Bueno, pero estamos en transición. Claro, yo quería que entregara algunos datos respecto de cuántas escuelas alcanzaron a ser cubiertas con ese programa, cuál fue la evaluación de la entrega de esos kits, si efectivamente hubo algún cambio de paradigma en esta escuela respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba, que es un tema que siempre hemos conversado acá en la comisión, de la hora de tecnología, parece que en una vez anterior que viniste te lo planteamos, qué pasaba con las horas de educación tecnológica respecto a los docentes capacitados, cómo podíamos incorporar de verdad temáticas que son interesantes hoy día, que cruzan igual la programación, no solo en robótica, ojo, porque también habían talleres de música digital, talleres de elaboración de video y otras herramientas que también, según el interés, digamos, de los niños, de la escuela, el sello, etcétera, también era una alternativa digital para ese colegio. Entonces, no sé si hay datos respecto de eso, para saber también si hubo una evaluación respecto de eso. Y
y bueno, a mí me parece que todo lo que sea en la lógica de seguir avanzando, la posibilidad de que sobre todo a las escuelas municipales, a las escuelas rurales, tengamos la posibilidad de instalar estas herramientas de programación, me parece que son muy buenos. Y no sé tampoco el detalle de las escuelas que ustedes tienen seleccionadas para capacitar a los directores, dónde comenzaron, cuál es la prioridad allí, no sé, eso quizás podríamos conocerlo más en detalle. ¿Sí? El diputado Tomás Hirsch, luego el diputado Rosas. Gracias, presidente. Muy breve. En primer lugar, agradecer porque me parece muy interesante el tema y que este proyecto esté dentro de los seleccionados en la idea de conciencia. Son un par de preguntas muy precisas y pequeñas. Cuando ustedes piensan en estos talleres, ¿cómo lo llaman? Talleres, me parece, o cursos, tú decías, claro, estamos aspirando a que la programación no sea un curso, sino que sea como un modo que está presente en todos los ramos. Pero quería preguntar si la experiencia hasta ahora que han tenido, y a su vez lo que están pensando hacia adelante, y lo mismo un poco para el Ministerio de Educación, ¿desde qué edad? O si lo piensan en el espectro completo, digamos, desde que alguien entra primero básico, o antes incluso, y de ahí en adelante, o cuando hablan de la plataforma digital de robótica, se lo imaginan más bien en cierto grupo etario. Me interesa saber cómo lo están pensando eso, porque efectivamente, tal como decía antes, hoy día los niños vienen ya con el chip incorporado, entonces realmente entiendo que por más que se retrase la incorporación de esto en el ámbito educacional a los colegios, es pérdida de tiempo en el fondo, entonces saber efectivamente en qué se está pensando. Después una pregunta puntual era si, y quizás lo dijeron y no lo escuché, pero si la experiencia que han tenido con escuelas son municipales, particulares o particulares subvencionadas, o el grupo completo, porque hemos escuchado algún otro proyecto en algún momento que han estado focalizados por diversos motivos, básicamente en algunos casos por cuestiones económicas, en un cierto tipo de escuela, como lo que vimos en algún minuto referido al problema del bullying y algún otro, ¿no es cierto? Entonces me interesa saber cómo ha estado, a dónde han estado enfocados, o cuál es la experiencia incluso que han tenido al respecto. Y la otra que siempre para mí está presente en estos casos es, y lo hemos también hablado en otros temas, en otras presentaciones, si bien Chile ha avanzado muchísimo en la conectividad, no sé cuál es la que tenemos hoy día de Internet, 60 y tanto %, me parece haber leído por ahí, no sé. Es muy importante avanzar con los que ya están conectados, pero por otro lado se nos va acrecentando la brecha con los que no lo están, digamos, aunque tratamos de ir avanzando también ahí. Y esto va un poquito más para el Ministerio, pero quizás también tienen ustedes una reflexión. ¿Cómo podemos evitar que se nos agrande esa brecha y cómo este tipo de proyectos que son tan interesantes, de algún modo podemos evitar que se nos queden atrás aquellos que todavía tienen problemas de conectividad, básicamente ruralidad o zonas, en fin, que tienen problemas mayores de conexión? Esas son algunas preguntas o reflexiones. Gracias, presidente. Diputado Rosas. Bueno, primero que nada felicitar el desarrollo de esta estrategia de bajar la tecnología a los niños, pero quisiera preguntarte, bueno, en parte ya el diputado Hirsch lo preguntó, pero es los grupos etarios, el perfil de los niños que son sujetos y que según su experiencia han sido mejores sujetos para iniciar la enseñanza de la robótica, y por otro lado, si hay algún estudio de impacto respecto de su mejoría en los niveles de pensamiento lógico, rendimiento en matemáticas, en las ciencias tecnológicas, con los años que se ha aplicado. Yo sé que son pocos años, pero si han visto un impacto como para refrendar que esta política pública pudiera ser de necesidad primaria en cierto espectro de nuestros niveles educativos. Eso, gracias. Muchas gracias. Yo también quisiera aportar una reflexión porque, dada la brecha entre los docentes y los estudiantes y su capacidad de haber adquirido la tecnología de manera nativa y no tener que aprenderla de manera mucho más rudimentaria a una edad más avanzada, y sobre todo pensando en hoy día los jóvenes, los más chicos,
que están muy acostumbrados a ver en formato video. Hoy día los jóvenes ya ni siquiera están jugando videojuegos, están viendo otros cómo juegan videojuegos. Es una experiencia que es muy extraño, como que no están viviendo necesariamente la experiencia, sino que están siguiendo a otros vivirla. Entonces, como una meta experiencia que es muy hoy día popular en los niños. Si uno lo agarra a los niños cuando están con el celular, hoy día gran cantidad de los niños está viviendo la experiencia a través de otros. Y creo que eso es una amenaza por un lado, pero también es una oportunidad, porque uno dice, chuta, uno le gustaría que los niños fueran los que experimentaran, aprendieran, se equivocaran, se frustraran, no vieran todo el rato el ejemplo del exitoso, sino que vieran el camino y lo difícil que puede ser conseguirlo. Pero por otro lado, también puede ser una posibilidad de encontrar, hay una forma de masividad y de cerrar esas brechas, ¿no? Cerrar esas brechas porque allí donde quizás no haya un profesor tan motivado o una profesora tan motivada, pueda encontrar un camino el estudiante donde almacenarse. Por eso yo creo, o sea, donde refugiarse. Por eso yo creo que la plataforma, no solo hacia docentes, sino pensando en una especie de Khan Academy, que es una academia muy popular que se generó en torno a aprender las cosas básicas de la educación, la suma, la resta, la multiplicación y las matemáticas inicialmente, después otras áreas del conocimiento. Que, claro, el Ministerio de Educación difícilmente va a poder armar una inversión para pegarle el palo al gato, pero por cierto que podría tener cierta política de que la creación de contenido o incentivar la creación de contenido en profesores de tal forma de que se vayan acumulando en una estructura parecida a lo de Khan Academy. O sea, una forma colaborativa de entregar la información que se puede ser mezclada incluso con lo que se conoce como gaming, que en el fondo, para los que no están quizás familiarizados con el tema, es que en una lógica de micropremios o incentivos, pero no económicos, sino de comunitarios, la gente puede ir motivándose a participar más solo por conseguir más prestigio interno en una red, en una comunidad. Y por el solo hecho de poder ser reconocido o reconocida, la gente tiende a participar mucho en una comunidad. Y eso pasa en todas las redes sociales hoy día más de comunidad, como son Reddit, como son Wikipedia, como son todas las que exigen de gente que colaborativamente y de manera muchas veces gratuita pueda hacer un trabajo, ¿no? Y lo hacen por el solo rédito del prestigio. Yo no sé cómo están pensando para generar un ecosistema como ese, porque difícilmente alguien pueda como superar las barreras idiosincráticas y sumarse a Khan Academy, que está en inglés o que está en un español medio mexicanizado y que de repente no está tan adaptable a quizás plataformas que puedan tener lo que quizás es difícil expresar, pero como la chilenidad o lo que entendamos por chilenidad, pero que se adapte a nuestro contexto local. No sé si el Ministerio está pensando en formas en lo que esto escale y que no sean iniciativas particulares, porque yo lo que recuerdo de enlaces que habían plataformas, claro, código abierto, donde aplicaciones que uno bajaba, muy interesante, pero nadie anda con 20 aplicaciones en el teléfono sobre distintas cosas, nadie anda con distintas, o sea, es muy difícil que se integren todas o que al final termina siendo un pool donde nadie termina escogiendo, más que ser capaces o intentar de aunar esfuerzo en plataformas o en políticas que permitan un objetivo concreto, que en este caso podría ser capacitarse en torno a un área, la robótica, programación, lo que sea, y probar, y ensayar y errar, y tener distintas líneas de ensayo y error. Y no sé si es que del Centro de Innovación del Mineduc están viendo esa línea, además de los 3 objetivos que a mí me parecen totalmente necesarios, pero no sé si están explorando ese otro. Diputado Toá y luego Patricio. Sí, gracias. Más bien es una precisión de parte del Ministerio, en la perspectiva de nosotros ver el aporte sustantivo que esta propuesta puede tener. Podemos decir que en el Ministerio hoy existe una política pública o un programa que tiene como elemento esencial todas las potencialidades de la robótica en sus distintas dimensiones, o este proyecto ayudaría a construir una política pública que hoy no existe, o si la política pública existe, este proyecto sería un elemento significativo para dotar de productos concretos que enriquezcan la aplicación de esa política. Ahí tengo la duda yo, ¿ah? Este proyecto, ¿cómo entraría
en ese cuadro. Don Patricio. Sebastián, con las... Hay que prender el micrófono, sí. Ahí sí. Ya. Gracias, Sebastián, por tus palabras. Hemos estado siguiendo, observando las orientaciones que el Mineduc a través del Centro de Innovación de la Educación va implementando, y qué bueno saber que ya hay algunos cientos de escuelas que están recibiendo esta capacitación y los próximos años va a ir sumándose. Es el deseo que nosotros como empresa deseamos, que esto, digamos, crezca, se divulgue y cubramos a todo el país. Nosotros estamos trabajando como una empresa, vivimos de la venta de nuestros productos, pero también tenemos un propósito que es apoyar en este proceso de cambio y de vivir esta revolución digital, de modo que nuestra experiencia la podemos poner a disposición para que, en la medida que sirva de apoyo, los jóvenes se preparen para ese futuro incierto. Así que gracias, Sebastián, y voy a pasar a responder lo que preguntaba Claudia. Nosotros partimos con esto por la motivación al darnos cuenta que mi taller digital estaba haciendo esta promoción. Recuerdo que el primer año el Mineduc invitó, o Enlaces, invitó a unos 500 colegios a participar, y efectivamente el mayor porcentaje eligió robótica. Había proyectos de video, videojuegos, mantenimiento de computadores, cómics y robótica. Esos eran los 5 que había en un principio. Y recuerdo que debe haber sido como el 30 al 40% aquellos colegios que eligieron robótica, y el resto se repartió proporcionalmente en los otros 4 temas. La razón por la cual yo personalmente estoy trabajando en robótica, después de 30 años de automatizar plantas industriales, es porque tuve que tomar una decisión de hacer un cambio y me puse a investigar el mercado. Y descubrí que habían muchas escuelas que tenían robots guardados porque los profesores no los sabían usar. Entonces, saqué cuentas y dije, bueno, 12.000 colegios, 300, 400 o 1.000 que tienen robot, profesores que no saben usarlo, aunque me demore un poco en aprender, igual van a haber muchos profesores a los cuales voy a llegar y les voy a poder enseñar. Y mi pega va a ser enseñar robótica. Así partí yo en este tema. Después de conocer el mercado, tener una experiencia donde trabajamos juntos con Sebastián, me entusiasmé más y busqué una empresa de un amigo que fundó Sambeca un par de años antes, y esta empresa Sambeca vendía aparatos electrónicos, elementos y componentes electrónicos para robótica de competencia de alto nivel. Estamos hablando de la principal competencia de robótica en Chile. Se desarrolla una vez al año en la Universidad de Santa María. Vamos en la versión número 16. Es decir, llevan 16 años jugando la robótica a los universitarios. Y esta empresa vendía estos elementos. Me acerqué, conversamos, empezamos a trabajar, y allí me entusiasmé con este tema al entender no solo que habían equipos de robótica guardados en las escuelas, sino que no eran tan fáciles de manejar. Son Lego, ¿ok? No eran tan fáciles de manejar, y conocí Scratch. Scratch es una plataforma que tú no tienes que enseñarle a alguien a usarla. Tú se la presentas, le dices para qué sirve, y entonces tanto adultos, jóvenes o niños empiezan a hacer una pequeña animación, luego se dan cuenta que pueden hacer algo más, y entonces nosotros les mostramos los recursos de robótica. Y cuando un joven es capaz de hacer un monito que baile, que salte o que hable, y ahora sabe que con los mismos bloques él puede hacer que un robot se comporte, como decía antes, como un vehículo autónomo, que evite chocar, que encienda luces, que se comunique con otros recursos, entonces con la misma facilidad que hicieron una animación, entonces pueden manejar un robot, ¿ya? Entonces, nosotros como Sambeca no participamos en el proyecto de mi taller digital. Nosotros llegamos tarde a vivir esta experiencia, pero sí
encontramos valor en algunos elementos que eran adecuados para Chile. La firma que tú mencionas, en ese momento, no sé si hoy, cobraba por la licencia del software. Entonces, cuando uno piensa que los chicos de Chile, los 3 millones de estudiantes chilenos, tienen que pasar esta ola de revolución digital y salir manejando muy bien esto, es imposible que pensemos que eso va a resultar si tenemos equipos de algunos millones de pesos y que además hay que pagar licencias. Entonces, nosotros dijimos, Arduino es una plataforma a código abierto, la robótica compatible con Scratch no solo se programa en Scratch, sino que también en Arduino. Y elegimos una línea de robótica. Mi socio viajó a China, a Shenzhen, y trajo, con suerte, yo lo descubrí después, lo que yo creo que es la mejor robótica para un país como el nuestro. Es muy económica, no pagas licencia y se puede programar tanto en Scratch como en C++, en código, el mismo aparato, ¿ya? También me hicieron consultas respecto de los grupos etarios. Yo recuerdo hace 2 años que nosotros estamos en convenio marco y una vez al año el sistema de convenio marco nos invita a una feria donde vienen de todo Chile representantes de instituciones educativas públicas a ver los productos que se están ofreciendo. Y nosotros teníamos estos robots que yo les menciono y nos preguntaban los visitantes, ¿y para qué edad es eso? En ese momento yo hablaba de enseñanza media, hace 2 o 3 años atrás. Hoy estos mismos productos ya lo usan jóvenes de enseñanza básica de 5º hacia arriba. Pero nos preguntaban, ¿y no hay algo para niños más pequeños? Porque este tema de la revolución digital nos la creemos y hay que preparar a nuestros niños mientras de más pequeño mejor. Entonces empezamos a traer productos para niños más pequeños y en este momento hay productos para enseñarle temas espaciales, de lateralidad y algo de secuencias a niños de 4 o 5 años en un jardín infantil. Entonces, respecto de los grupos etarios, yo les diría que los niños, independientes de si son de un nivel social bajo o están en el mejor colegio privado, los niños son niños y su creatividad, su imaginación da igual de dónde vienen. Entonces, yo no distingo entre, independiente de que la forma de comercializar a un colegio público o a un privado es distinta, el protagonista de nuestro robot es el mismo niño, independiente de dónde viene. Con eso aclaro, digamos, que atendemos tanto a colegios privados como públicos. Sin embargo, habíamos encontrado una fórmula muy conveniente para atender a los colegios públicos. Nuestro primer cliente fue un colegio privado. El segundo y el tercero también. El cuarto, quinto, sexto, hasta el número 20, hasta el número 30 y hasta el número 50 y 60 fueron públicos. Y de ahí nos compran de ambos sectores. Pero tenemos más clientes que son colegios públicos o subvencionados que particulares, ¿ya? Y respecto de lo que mencionaba don Tomás de la conectividad, sí. Solo un paréntesis. ¿Y ahí quiénes son los docentes que hacen el enlace con ustedes? Desconozco el funcionamiento de enlaces. O sea, perdón, conozco. El vínculo. Ok, disculpe. Es interesante. Al principio yo mencioné, hace poco, que ofrecíamos esto para enseñanza media y para escuelas industriales. En este momento se adquiere en enseñanza básica y hay profesores de inglés, hay profesores de geografía, también hay muchos profesores de tecnología, pero hay profesores de idioma, inglés, manejando la robótica. Y eso es, según mi visión, porque cubre el tema de esta brecha. Es decir, el profesor necesita un recurso que le sirva para enseñar y manejar el conocimiento de sus niños, y ese recurso es un recurso común y se llama robótica programada con Scratch. Entonces el profesor la maneja, le resulta muy fácil aprender a manejarla, el niño se fascina con ella y el profe entonces encuentra un recurso para motivar al niño y de allí entonces le puede enseñar lo que desee. ¿Okay? Y iba a hablar de la conectividad.
El software que nosotros trabajamos, representamos una marca que se llama MakeBlock, que lo que hizo fue ir al Meet, conocer lo que es Scratch, entender que es código abierto, entender que pueden hacer un clon, y hicieron un clon y le agregaron un módulo más. Entonces, cuando tú trabajas con MBlock, que es el software que nosotros utilizamos, tú tienes Scratch en un 99% y hay un bloque que te da la puerta, no hace ni siquiera una transformación, nada. Te da una puerta para manejar estos robots externos, ¿ya? Este existe en varias versiones. Se trabaja en línea o se trabaja abajo en el computador. Hace 2 meses, como experimentos que he realizado mucho en los últimos años, uno de ellos fue una clase de robótica en una academia de verano donde conocí a Sebastián. Otro experimento, hace unos meses fui hacia el sur, me bajé en Chillán y me fui al terminal rural y todos los días tomaba una micro distinta. Anduve en el Carmen y en otras comunas. Hay comunas y localidades efectivamente que no tienen internet, pero eso no significa que no pueden tener los robots que nosotros estamos trayendo y la plataforma que nosotros les estamos ya poniendo a disposición, y de alguna forma nos encargaremos para que tengan acceso a los archivos y guías que tengan estas plataformas que queremos desarrollar con el aporte de todos los profesores que la llevan a cabo. Por lo tanto, si bien es una pequeña limitación, no lo veo como algo que haya que considerar para pensar en cambiar una decisión. Hablé sobre los recursos, sobre los grupos etarios, estudios de impacto, no sé quién me preguntaba, diputado Rosas. Estudios de impacto, la verdad es que no tenemos en este minuto como Robótica Zambeca, porque como digo, somos muy pocas personas y tratamos de cubrir todo el país. Esperamos tener algo dentro de corto tiempo. Sin perjuicio de eso, nuestra vinculación de trabajo, por ejemplo, con el Centro de Educación Avanzada de la Universidad de Playa Ancha, donde hoy en la mañana se hizo un seminario donde habían 4 presentaciones. Una de ellas fue hecha por un profesor de inglés que está utilizando, es profesor universitario, y los estudiantes de pedagogía en inglés encontraron muy interesante la idea de usar esta robótica para prepararse para enseñar a sus jóvenes. La primera presentación fue de ellos. La segunda fue de un grupo de ingenieros que estudió las características de esto. La tercera fue de un profesor de una escuela de Río Blanco, de la montaña, que trabaja con robótica y trajo a 10, 12 niños y explicó lo que estaban haciendo. Yo también hice un taller de robótica así abierto al momento. Elegimos niños del grupo de los presentes y les hice una clase de robótica. En definitiva, la Universidad de Playa Ancha está trabajando en este Centro de Educación Avanzada impulsando instancias, pero en distintas áreas, y con ello sí estamos tratando de generar un producto que sea resultado de investigación. Ahí en un tiempo más vamos a tener investigación. Terminamos a las 8 para que alcance a responder Sebastián. ¿Ya? ¿Falta alguna pregunta? ¿Te quedó alguna pendiente? Creo que están cubiertas. Y si hay algo, quedo en deuda. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Por si es que tiene algún comentario final. Sí, claro. Tengo 5 puntos para tratar de resumir las consultas que se hicieron respecto de la evaluación de nuestro programa. Este es un programa que comenzamos a hacer este año, entonces tenemos evaluaciones de proceso, no de impacto, pero con el Departamento de las Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile estamos trabajando de forma conjunta para, a través de un FONDEF, evaluar el impacto de este Plan Nacional de Lenguajes Digitales. El foco del programa está en estudiantes de educación básica y media. Respecto de la pregunta de Internet, es un tema que quizás en otro momento podemos abordar más en extenso. Es uno de nuestros principales temas en los que estamos trabajando, cómo mejorar el acceso a Internet en las escuelas y también a través de otras tecnologías de generación de redes de Internet aisladas, poder incluso llegar con experiencias de Internet a lugares donde no hay Internet. Es decir, que los niños en colegios
puedan acceder a Khan Academy, por ejemplo, a pesar de no tener internet, por tenerlo cargado en un servidor local. Respecto a estudios de mejora de habilidad, efectivamente hay evidencia que muestra que trabajar y desarrollar competencias en programación y en pensamiento computacional mejora habilidades en matemáticas, en lectura, se ha determinado causalidad ahí, pero también algo que pensamos que es muy relevante es que a través del trabajo en ámbitos como la robótica, no tan solo se desarrollan habilidades de programación, sino también de trabajo en equipo para desarrollar proyectos en conjunto. Y las habilidades de gestión de proyectos, si bien nosotros no las evaluamos fuertemente en el sistema educacional porque es muy difícil, son el tipo de habilidades que la gente en general utiliza en el mundo fuera, cuando sale de la universidad o de la educación superior o de la escuela. Respecto de plataformas de colaboración, ahí coincidimos mucho. Nosotros buscamos priorizar plataformas de código abierto en nuestro plan nacional. Estamos trabajando también con Scratch y con otra plataforma que es gratuita, abierta, que es Code Studio. Y sí estamos trabajando en una plataforma de colaboración que va a permitir a profesores compartir su conocimiento y las actividades que diseñan con otros profesores en el país. En este momento, y desde el Ministerio durante los últimos 20 años, desde que comenzó el proyecto de Educar Chile, con Fundación Chile, se ha trabajado en el desarrollo de actividades para entregar a docentes de forma centralizada, por equipos de profesionales que contrata directamente el Ministerio o a través de la Fundación Chile. Pero a futuro nuestra expectativa es que esas buenas ideas no surjan de un equipo necesariamente dentro del Ministerio, sino que seamos capaces de recoger las mejores ideas que tienen docentes y personas a lo largo de todo el país que las están desarrollando desde hace mucho tiempo. Y por último, respecto al trabajo con instituciones como Sambeca, ahí efectivamente yo diría que el trabajo de instituciones como Sambeca complementa una política pública impulsada desde el Ministerio de Educación, y nosotros lo que estamos buscando hacer es generar un vínculo bien explícito con el ecosistema de instituciones que trabajan en este ámbito. Y también entiendo, si quizás tú me corriges, Patricio, que nosotros los invitamos a sumarse a Chile Programa. ¿Sí? Ya, Chile Programa, que es la asociación de unas 15 instituciones en el país, fundaciones y empresas que promueven el tema de la programación. Y estamos trabajando con ellos en distintos ámbitos. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos, Patricio. Bueno, me refería a la evaluación del programa que tenía enlace, a ver si había algún dato respecto de la entrega de los kits, eso, pero si no lo manejan, no lo tienen. ¿Qué kit? Los kits de... Sí. No me refería a la evaluación del programa que van a implementar, sino me refería a lo que se había hecho antes. No, diputada. Sí, efectivamente, no existe una evaluación de impacto de ese programa, pero yo coincido con usted en que de aquí hacia el futuro las evaluaciones de impacto de los programas que desarrollemos es fundamental. Y es la línea en la que estamos trabajando ahora. Es el programa de Mi Taller Digital, cuenta con evidencia que es más bien cualitativa, que de muy buenas experiencias desde los colegios, pero no evaluación de impacto en aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos obviamente a Patricio, también a Sebastián y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta y nos vemos el viernes en Concepción. La capital.